El 21 de junio de 2019, el tranquilo pueblo alemán de Winden se ve sacudido por un suceso devastador. Michael Kahnwald decide terminar con su vida. Deja una carta dirigida a su familia con una instrucción específica: no abrir antes del 4 de noviembre a las 10:13 p.m. Su hijo Jonas, su esposa Hannah y su madre Inés quedan profundamente afectados. Es Inés quien guarda la carta, mientras el vacío que deja Michael marca el inicio de una serie de eventos que cambiarán para siempre la vida en Winden. 4 de noviembre de ese mismo año. El ambiente en Winden ya está tenso. Erik Obendorf, un joven del pueblo, lleva días desaparecido, lo que despierta recuerdos dolorosos de un caso similar hace 33 años, cuando Mats Nielsen desapareció sin dejar rastro. Vemos que Ulrich Nielsen, quien era hermano de Mats y está casado, mantiene una aventura a escondidas con Hannah. En medio de este ambiente inquietante, Jonas regresa a la escuela tras meses de ausencia provocada por la muerte de su padre. Aunque ha estado en terapia, pocos saben la verdadera razón de su ausencia, gracias a su amigo Bartosz, quien inventó la excusa de un intercambio en Francia. Sin embargo, para Jonas, adaptarse nuevamente no es fácil, especialmente al descubrir que Bartosz ahora está saliendo con Marta Nielsen, su amor de verano. Ese mismo día, Bartosz propone un plan peculiar: buscar el escondite de drogas de Erik cerca de las cuevas de Winden. Convence a Jonas, Marta y Magnus, el hermano de Marta, de unirse. Durante el camino hacia las cuevas, Marta confiesa a Jonas que siente un extraño déjà vu, a lo que él responde con una broma sobre fallos en la Matrix. Al grupo también se une Mikkel, el hermano menor de Marta y Magnus. Todos lo toman como una aventura, pero esa noche las cosas tomarán un giro inesperado. Mientras los chicos exploran las cuevas en otra parte del pueblo, los padres se reúnen para discutir la desaparición de Erik. La reunión se interrumpe cuando Helge Doppler, suegro de Charlotte Doppler, la jefa de policía, entra exclamando: «Va a suceder otra vez». Mientras tanto, en las cuevas, el grupo de jóvenes no encuentra lo que buscaba, y en ese momento aparece Franziska Doppler, la hija de Charlotte, que se había llevado las drogas. Esto provoca una discusión, donde Bartosz le quita el paquete. Pero pronto un fuerte ruido proveniente de las cuevas los obliga a salir corriendo. Jonas, que va al final del grupo junto a Mikkel, tropieza y, al levantarse, descubre que Mikkel ha desaparecido. Perdido en el bosque, Jonas escucha una voz que lo llama. Al voltear, ve a su padre, Michael, cubierto de una sustancia oscura, como un fantasma. Asustado, corre a reunirse con los demás. Al mismo tiempo que pasaba esto, Inés estaba leyendo la carta que Michael había dejado con instrucciones de que se abriera ese día a esa hora en específico. Esa noche, Ulrich, que es el padre de Mikkel, Magnus y Marta, lidera una búsqueda desesperada por su hijo, mientras los recuerdos de la desaparición de su hermano Mats lo atormentan. Aunque recorren el bosque y las cuevas, no encuentran a Mikkel. A la mañana siguiente descubren el cadáver de un niño vestido como si fuera de los años 80, con la cara quemada y los oídos destrozados. Ulrich confirma que no es su hijo, pero el misterio solo se profundiza, ya que a todo esto podemos ver a Erik, el chico desaparecido, en una habitación atado a una especie de máquina mientras se escucha música de los 80. Un hombre misterioso con una extraña maleta llega a Winden, se instala en el hotel de Regina Tiedemann y comienza a investigar las desapariciones con un enfoque peculiar. Se revela que en la maleta carga una extraña máquina. En paralelo, Jonas intenta entender las razones detrás de que su padre se quitara la vida. En la habitación donde Michael murió, descubre un mapa escondido del sistema de cuevas de Winden, con la pregunta: ¿dónde está el cruce? Aunque Jonas aún no comprende su importancia, este hallazgo marcará el inicio de un camino lleno de secretos. A todo esto, Peter Doppler se encuentra muy angustiado y llorando mientras escucha las noticias de las desapariciones recientes. El extraño en su habitación, llena de mapas y recortes, reescribe la pregunta de dónde está Mikkel. ¿Cuándo está Mikkel? Su presencia anuncia que lo que ocurre en Winden no es solo una serie de eventos trágicos, sino algo mucho más profundo. En un giro inesperado, Mikkel sale de las cuevas, se dirige a su casa y al llegar es recibido por un adolescente que dice llamarse Ulrich, quien le dice que él vive ahí y esa no es su casa, para luego irse con su novia Katarina. Mikkel, muy confundido, observa el diario en la puerta y no sale de su asombro al ver la fecha del diario: 5 de noviembre de 1986. Tras aparecer en 1986, el año en que su tío Mats desapareció, Mikkel, confundido, llega a su antigua casa y encuentra a su abuela, Jana, angustiada por la desaparición de Mats. Sin respuestas claras, Mikkel acaba en el hospital bajo el cuidado de Inés Kahnwald, quien más adelante tendrá un papel crucial en su vida. En 1986, Egon Tiedemann, entonces policía, investiga la misteriosa muerte de 33 ovejas cuyos tímpanos estaban destrozados, un fenómeno similar al del niño encontrado en 2019. Ese mismo año, Claudia Tiedemann asume el cargo de directora de la planta nuclear, solo para descubrir un oscuro secreto: barriles de desechos nucleares escondidos. Esto va a tener mucha importancia más adelante.
Ulrich, consumido por la búsqueda de Mikkel, se decide a abrir una puerta metálica cerrada en las cuevas que conduce a la planta nuclear de Winden. Al mismo tiempo, pero en 1986, Mikkel, que se había escapado del hospital, se adentra en las cuevas para intentar volver a su tiempo, pero no logra hacerlo. Conocemos a Elizabeth, la hija menor de Charlotte y Peter, y hermana de Franziska, que es sordo-muda. La familia Doppler se encuentra fracturada. El matrimonio duerme en dormitorios separados y apenas se comunican entre ellos. Charlotte lleva a Elizabeth a la escuela y ella no le presta mucha atención a su madre cuando le dice que la espere, que ella la venga a buscar y no se vaya sola, ya que está mirando a Yasin, quien dice que es su novio. ¿Ven este saludo donde parece que la madre en realidad es Elizabeth con ese beso maternal en la frente? Bueno, la historia de Charlotte y Elizabeth te va a volar la cabeza. 2 días después de que Mikkel desaparece, Jonas decide adentrarse en las misteriosas cuevas de Winden con un mapa dejado por su padre. Está decidido a encontrar el cruce que el mapa menciona. Sin embargo, tras vagar sin éxito, abandona las cuevas. Pero al regresar a su bicicleta, nota algo extraño. Alguien ha atado un cordón rojo al manubrio. Jonas aún no lo sabe, pero ese gesto proviene del extraño. Mientras tanto, Bartosz recibe una llamada inesperada. Del otro lado de la línea, un hombre que se identifica como Noé. Parece saber más de lo que debería. Más tarde, cuando Jonas visita a Bartosz, este se queja de que Marta no responde a sus mensajes, sin saber que Jonas, por su parte, está ignorando los mensajes que Marta le envía a él. Antes de que se vaya, Bartosz le confiesa a Jonas que el tal Noah se ha puesto en contacto con él y propone que ambos se reúnan con este misterioso personaje esa noche. Jonas acepta, aunque no cumplirá su palabra. Charlotte Doppler, la jefa de policía, empieza a notar inconsistencias en las investigaciones. Descubre que el niño encontrado con ropa de los 80 tenía tierra roja en sus zapatos, algo que no coincide con el lugar donde apareció el cuerpo. Además, encuentra evidencia que sugiere que su esposo, Peter, pudo haber estado cerca del lugar donde desapareció Mikkel. Las tensiones aumentan cuando haya más tierra roja en la cabaña familiar. Elizabeth, cansada de esperar que la pasen a buscar a la escuela, decide irse sola, causando gran preocupación en todos. Aparece por la noche y dice haberse encontrado con Noah. Este hombre misterioso le entrega un reloj de bolsillo con la inscripción: para Charlotte. En el hospital, Helge balbucea: tengo que detenerlo. Cuando la enfermera le pregunta a quién, el anciano responde: a Noah. Al mismo tiempo, un hombre intercepta a Yasin, quien camina solo por el bosque, y le dice que Noah lo envió. Con Yasin, ya son 3 los niños desaparecidos en Winden, y el miedo se empieza a apoderar del pueblo. En 1986, finalmente conocemos a Noah. Es un sacerdote que visita a Mikkel hablándole de Dios y la fe. Atormentado por los recuerdos de su padre, Jonas en 2019 visita la tumba de Michael. Mientras está sentado frente a la lápida, un hombre desconocido se le acerca. Este extraño le asegura que conoció a su padre y comparte unas palabras enigmáticas. Conocí a tu padre, ha pasado mucho tiempo, pero aún lo recuerdo. Me salvó la vida entonces, pero no lo entendí hasta mucho tiempo después. La vida es un laberinto, solo hay un camino, y te lleva más y más profundo. Solo hasta que llegas al centro, lo entiendes. Antes de marcharse, deja a Jonas sumido en una confusión aún mayor. Esa misma noche, en lugar de ir a la reunión con Noah, Jonas decide asistir a la obra de teatro de Marta en el colegio. Durante la función, Marta pronuncia un monólogo profundo sobre ciclos, destinos entrelazados y la posibilidad de cortar nudos. Inspirado, Jonas va a buscarla al camerino después de la obra. Allí, le confiesa que no estuvo en un intercambio en Francia como Bartosz había dicho, sino que pasó tiempo en terapia tratando de superar lo de su padre. La conversación termina en un beso apasionado, encendiendo de nuevo la chispa que compartieron el verano anterior. Esa noche, al volver a casa, Jonas encuentra un paquete esperándolo. Dentro hay una linterna futurista, un contador Geiger y un sobre con las palabras: no abrir antes del 4 de noviembre a las 10:13 p.m. Jonas abre el sobre y encuentra la carta de despedida de su padre, Michael. La carta revela una verdad inquietante. Michael es en realidad Mikkel, quien viajó en el tiempo desde 2019 hasta 1986. Jonas queda devastado al darse cuenta de que su padre no solo estaba atrapado en el tiempo, sino que toda su vida está entrelazada con eventos que apenas comienza a comprender, y que Marta es su tía. Por otro lado, el extraño entra en el local de un relojero llamado Tannhaus y le dice que necesita hablar sobre el tiempo con él. Un joven Ulrich Nielsen enfrenta una acusación falsa cuando Hannah, movida por los celos, lo denuncia por forzar a Katarina. En 2019, la verdad sobre este evento finalmente sale a la luz cuando Regina revela que Hannah fue quien hizo la denuncia, no ella. Ulrich, furioso, confronta a Hannah, pero esto solo intensifica las tensiones en su vida. A todo esto, Regina Tiedemann, la madre de Bartosz, descubre que padece un cáncer avanzado y busca refugio en su esposo Alexander. Después de recibir el misterioso paquete con la carta de despedida de su padre, Jonas encuentra una nueva pista en el mapa de las cuevas. Sigue la señal. Lo que no sabe aún es que fue el extraño quien dejó esta indicación para guiarlo. Equipado con un contador Geiger, Jonas sigue las lecturas de radiación hasta llegar a una puerta metálica en las cuevas,
marcada con una triqueta y las palabras Sic mundus creatus est. Así fue creado el mundo. Curiosamente, este mismo símbolo aparece en un cuaderno que Peter, el esposo de Charlotte, y Tronte, el padre de Ulrich, tienen en su poder. Mientras Jonas sigue un hilo rojo que lo guía en el laberinto de las cuevas, Marta, en una obra en su escuela, interpreta a Ariadna, quien enamorada de Teseo lo ayudó a guiarse por el laberinto del Minotauro. Bastante simbólico si interpretamos que Jonas, en este caso, sería Teseo, y el Minotauro al que hay que vencer sería el tiempo mismo. Jonas atraviesa la puerta y llega a una bifurcación en el túnel. Decide tomar el camino de la derecha y, al salir, se da cuenta de que el paisaje ha cambiado ligeramente. Como Miquel antes que él, Jonas ha viajado en el tiempo, al año 1986. Aquí descubrimos que cada vez que las luces titilan en toda la ciudad en los distintos tiempos, es porque alguien ha pasado por la intersección y viajado en el tiempo. En el camino se encuentra con su abuelo y su madre de niña, algo que lo deja bastante impactado. Mientras tanto, Ulrich descubre algo aterrador. El cuerpo del niño encontrado días antes en 2019 es en realidad su hermano Mads, quien desapareció en 1986. Este descubrimiento lo lleva a cuestionar no solo el tiempo, sino también el papel que él mismo ha jugado en este intrincado laberinto de eventos. Jonas llega al hospital en 1986 y ve a Mikkel conversando con Inés, la mujer que en el futuro será su abuela. Jonas, decidido a arreglar todo, intenta llevar a Mikkel de regreso a 2019, pero sus planes se ven interrumpidos por el extraño. Este hombre misterioso le revela una verdad impactante. Si llevas a Mikkel de vuelta, alterarás la secuencia de eventos. Tu padre nunca conocerá a tu madre, nunca se enamorarán y tú nunca nacerás. Tu papel en todo esto es mucho más grande de lo que imaginas. Cada decisión por algo es una decisión en contra de otra cosa, una vida por una vida. ¿Qué decidirás? Ante esta revelación, Jonas se ve obligado a abandonar su plan y regresa a 2019 a través de las cuevas. En 1986, Egon Tiedemann investiga la desaparición de Mads Nielsen. Nota algo extraño. Helge Doppler, el principal sospechoso, evitó tomar el camino del bosque la noche en que Mads desapareció. Escribe en su cuaderno, ¿por qué no el camino del bosque? Pero nunca consigue interrogar a Helge de nuevo. En 2019, Ulrich encuentra esta nota en los archivos del caso y comienza a sospechar que Helge está involucrado en las desapariciones actuales. Aunque intenta convencer a Charlotte, ella descarta la idea de que un anciano con demencia sea responsable. Sin rendirse, Ulrich visita a Helge en el asilo, pero lo único que logra sacar de él son gritos desesperados. Fuiste tú, te conozco, puedo arreglarlo, puedo cambiar el pasado y el futuro. Mientras tanto, Charlotte, armada con una orden judicial, inspecciona la planta nuclear. Sin embargo, los barriles con desechos nucleares que Claudia vio en 1986 han sido trasladados por Alexander Tiedemann. Siguiendo rastros, llega al búnker de la cabaña de su familia y encuentra restos del tapizado anterior del búnker, donde podemos ver que es el mismo que vemos cuando los niños secuestrados son sometidos a la misteriosa máquina. Por su parte, Ulrich sigue sus propios instintos. Encuentra un libro de Tannhaus titulado Un viaje a través del tiempo. Entre las pertenencias de Helge, junto con una moneda atada a un cordón rojo, igual a la que llevaba Mads cuando fue encontrado. Ulrich sigue a Helge hasta las cuevas y deja un mensaje de voz a Charlotte. La pregunta no es quién secuestró a los niños, sino cuándo. Y decide entrar al túnel siguiendo al anciano Helge. A todo esto, el Helge adulto de 1986 sale del búnker que está al lado de la cabaña Doppler con el cadáver de uno de los niños desaparecidos. Y la historia se vuelve más compleja con cada capítulo. Ulrich, al seguir al anciano Helge, llega al cruce, pero en lugar de girar a la derecha como Jonas, toma el camino de la izquierda. Esto nos introduce en un nuevo tiempo. El túnel de la izquierda lleva al año 1953. En 1953, los cuerpos de Eric Obendorf y Yasin Friese, ambos desaparecidos en 2019, son encontrados en el sitio donde recién se está construyendo la planta nuclear. Egon Tiedemann, aún joven, lidera la investigación, pero los detalles desconciertan a todos. Los tímpanos de los niños están destrozados, sus rostros quemados y sus ojos irreconocibles. Ulrich, atrapado en 1953, se cruza con su abuela Agnes Nielsen y su padre Tronte, ambos más jóvenes. También visita la relojería de un joven Tannhaus, quien se sorprende al ver un libro que aún no ha escrito. Durante su tiempo allí, Ulrich se topa con Jana, su madre, y con Inés, la futura abuela de Jonas. Las chicas le comentan a Tannhaus que encontraron 2 niños en la construcción de la planta, algo que Ulrich escucha y corre hacia allí creyendo que puede ser Mikkel. Al irse, Ulrich olvida su abrigo con su celular dentro, un hecho que va a tener mucha trascendencia. Agnes Nielsen y Tronte se hospedan en la casa de los Tiedemann y Doris, la mamá de Claudia, quien es una niña, le pide que le enseñe a Tronte el lugar. Claudia Tiedemann, niña y su perro Gretchen terminan explorando las cuevas junto a Tronte Nielsen,
mientras Helge niño lo sigue de cerca. En un momento, Helge lanza un palo a las cuevas para que Gretchen lo busque. El perro desaparece, desatando la angustia de Claudia, quien regresa a casa sin su fiel compañero. Ulrich, al cruzarse con el joven Helge, intenta averiguar más mostrándole la moneda con el cordón rojo. Helge no la reconoce, pero su actitud desconcierta a Ulrich, ya que Helge guarda unos pájaros muertos en una caja y le dice que los colecciona y que son hermosos cuando están muertos. Esto finalmente convence a Ulrich de que el joven Helge será el responsable de las desapariciones en el futuro. Decide matarlo para prevenir los secuestros en 2019. Tras golpearlo con una piedra, arrastra su cuerpo inconsciente al búnker Doppler. En 1986, el extraño visita a Tannhaus, ahora mayor, hablan sobre el tiempo y mencionan que cada 33 años, todas las condiciones solares y lunares coinciden como si fuera un ciclo de tiempo que se repite. El extraño quiere saber si puede cambiar hechos antes de que ocurran en el futuro. Sin embargo, Tannhaus le dice que según el determinismo, no podemos cambiar nada, solo tenemos la ilusión de hacerlo. También mencionan la teoría del eterno retorno. Esta postula que todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros se repiten en un ciclo eterno. Como veremos, esta serie se basa tanto en el determinismo como en el eterno retorno, y los hechos futuros influyen de igual manera en los hechos pasados, como los pasados en el futuro. Finalmente, el extraño le dice a Tannhaus que está ahí para que repare un dispositivo que afirma es una máquina del tiempo. Este insiste en que Tannhaus la construyó, señalando sus iniciales grabadas en ella. Aunque Tannhaus duda al principio, el extraño le revela que el dispositivo puede recrear la explosión que creó el agujero de gusano cerca de la planta nuclear. El extraño se va y Tannhaus busca en unos estantes un dispositivo exactamente igual al del extraño, solo que menos desgastado. Finalmente podemos ver a Tannhaus joven en 1953, quien encuentra el celular de Ulrich en su abrigo. Los hechos futuros influyen en el pasado. En 1986, Alexander, herido y perseguido por la ley, encuentra refugio con Regina Tiedemann, quien lo ayuda a esconderse. Para protegerse, Alexander entierra una bolsa con un arma y documentos falsos, adoptando su nueva identidad. Esta decisión cambiará el curso de su vida y lo conectará aún más profundamente con los misterios de Winden. Claudia Tiedemann, ahora directora de la planta nuclear, regresa a explorar las cuevas donde se almacenan los desechos nucleares. En su recorrido encuentra a Gretchen, el perro que perdió 33 años atrás. Lo que no entiende aún es que Gretchen ha sido arrastrada por el flujo temporal que afecta a Winden. Claudia, intrigada por los secretos que la planta oculta, confronta a Bernd Doppler, su predecesor. Bernd asegura que un incidente ocurrido el verano anterior fue solo un error técnico que generó una cantidad mínima de desechos nucleares, los cuales están almacenados de forma segura. Mientras tanto, Alexander, recuperado tras su misteriosa llegada al pueblo, solicita empleo en la planta. Aunque Claudia no le da una respuesta inmediata, cuando surge la necesidad de alguien discreto, lo contrata con la condición de mantener confidencialidad. Alexander cumple su primera tarea, sellar la entrada al área donde se esconden los residuos radiactivos. Este es el inicio de su camino hacia el poder, como director de la planta en 2019. En el presente, Katarina, la esposa de Ulrich y madre de sus hijos, lo busca desesperadamente, ignorando que está atrapado en 1953. Al sospechar que podría estar con Hannah, la confronta, pero Hannah manipula la situación y miente. Afirma que Ulrich la presionó para tener una relación y que incluso dijo amarla más que a Katarina. La furia inicial de Katarina se transforma en tristeza, mientras que Hannah, movida por el despecho, planea venganza. Utiliza la bolsa que contiene la pistola y el pasaporte original de Alexander como arma para chantajearlo. No me importa cómo lo hagas, pero quiero que destruyas a Ulrich. Alexander, acorralado, recurre a su contacto en la policía, Torben Voller, para reunir información incriminatoria sobre Ulrich. Además, asegura a Torben que pronto podrán devolver los barriles radiactivos al sitio donde estaban escondidos. En contraste con el caos que rodea a Winden, Magnus Nielsen y Franziska Doppler encuentran refugio en su relación, fortaleciendo su vínculo mientras el mundo a su alrededor parece desmoronarse. Jonas, aún perturbado por las revelaciones de su viaje a 1986, evita a Marta tras descubrir que es su tía. Marta, confundida por la distancia, lo confronta una noche lluviosa en su casa. Exige saber si el beso que compartieron en la obra de teatro significó algo. Jonas, cargado de culpa, responde: «Lo que ocurrió entre nosotros estuvo mal. No somos una buena pareja». Aunque Marta lo besa nuevamente, Jonas se aparta con un susurro de disculpa y se retira al interior, marcando el aparente fin de su relación. Bartosz recibe una inesperada visita. Su abuela Claudia, a quien creía muerta. La versión mayor de Claudia le confiesa que algunas de las historias que Regina, su madre, le contó son ciertas, mientras que otras no. Le entrega una foto de ella y una joven Regina, pidiéndole que se la dé a su madre. Claudia admite que ha cometido errores y con visible arrepentimiento añade: Si pudiera cambiar el pasado,
cambiaría muchas cosas. En 1986, Helge trabaja con Noah en el prototipo de la máquina del tiempo. Aunque Helge empieza a dudar del proyecto debido a las víctimas que genera, Noah lo convence con un discurso sombrío. No hay Dios ni plan, solo caos. Esta máquina es nuestra arca, un escape del mal y el dolor. En paralelo, en 2019, Bartosz también es reclutado por Noah. En una oscura carretera, Noah le pregunta si ha considerado su oferta, a lo que Bartosz responde afirmativamente. Claudia, en su versión anciana, aparece en 1953 y visita a Tannhaus. Le entrega los planos de la máquina del tiempo y sin decirle qué es, le pide que construya eso para ella. El 4 de noviembre de 2019, el mismo día de la desaparición de Mikkel, Peter Doppler, atormentado por sus tentaciones estando casado, busca refugio en el búnker de la cabaña familiar. Allí, un portal se abre y el cadáver de Mads Nielsen, hermano de Ulrich, cae al suelo desde 1986. Peter intenta reanimarlo sin éxito. Al examinar el cuerpo, encuentra la tarjeta escolar de Mads con su nombre. Llama a Tronte Nielsen. Ambos están angustiados e indecisos sobre qué hacer, hasta que Claudia Mayor aparece y les ordena mover el cuerpo al bosque, donde será encontrado más tarde. Les cuenta todo lo que va a pasar y les da un libro con todos los hechos que ocurrirán, pero al cual le faltan páginas. Jonas, furioso y buscando respuestas, confronta a su abuela Inés. Le pregunta por qué no evitó que Mikkel se quedara en el pasado y se convirtiera en Michael. Inés, con una calma enigmática, responde: todo sucede por una razón. Lo pasado es pasado. Antes de irse, le entrega a Jonas una copia intacta de la nota que dejó su padre, a pesar de que él ya la había quemado. En 1953, Ulrich es arrestado bajo sospecha de asesinato. Durante el interrogatorio, insinúa detalles perturbadores sobre el futuro de Egon Tiedemann. ¿Ya comenzaste a beber o empezarás cuando tu esposa te deje? En 1986, el extraño recoge una versión reparada de la máquina en la relojería. Sin embargo, Tannhaus le explica que no la reparó, sino que logró completarla usando los planos de Claudia. Este acto establece un bucle temporal donde la máquina existe simultáneamente en pasado y futuro, perpetuando el ciclo que define a Winden. En 2019, Charlotte Doppler analiza el último mensaje de Ulrich antes de desaparecer. Decía: la pregunta no es quién secuestró a los niños, sino cuándo. Tenía razón, Helge Doppler, no ahora, sino en 1986. Con Ulrich atrapado en 1953, Charlotte decide investigar por su cuenta. Primero visita el hogar de ancianos donde vive Helge Doppler, pero descubre que ha desaparecido. Una enfermera comenta que esta es la ausencia más larga de Helge hasta ahora, y que Ulrich sospechaba que él estaba relacionado con los niños desaparecidos. Preocupada, Charlotte llama a su esposo Peter para preguntarle cuándo fue secuestrado Helge cuando era niño. Aunque parece querer decir más, Peter solo responde: en 1953. Charlotte empieza a conectar los puntos. El secuestro fue hace 66 años, un múltiplo de los 33 años que parecen regir todo en Winden. Reflexionando sobre cómo todo está conectado, menciona que Tannhaus, el relojero, es su abuelo. Al investigar en periódicos antiguos, encuentra un artículo sobre el secuestro de Helge en 1953. Lo que la deja sin aliento es la foto del sospechoso. Es Ulrich Nielsen. En 1986, Helge anciano, viajando desde 2019, se encuentra con su versión joven y le suplica que no confíe en Noah, diciéndole que solo lo está manipulando. Le ruega que no cometa los mismos errores que él. Helge joven, desconcertado por el encuentro, acude a Noah en busca de orientación. Noah, con su carisma habitual, lo tranquiliza narrándole una historia de su infancia. Cuando era niño, un extraño se quedó con su familia. Este hombre, que parecía haber pasado por una guerra, solía hablar en sueños, diciendo cosas como: nada es en vano, ni un solo aliento, ni un solo paso, ni una sola palabra, ni un solo dolor. Con esas palabras, Noah le dice a Helge que el dolor es lo que nos define y nos hace fuertes. Esto convence a Helge joven de seguir adelante. Cuando pregunta quién será el próximo objetivo, Noah responde: Jonas Kahnwald. Después de hablar con su abuela Inés y recibir una copia de la carta de su padre, Jonas toma una decisión. Regresará a 1986 para salvar a Mikkel, aunque eso signifique borrar su propia existencia. Antes de partir, abraza a su madre, Hannah, prometiéndole que todo estará bien. En 1986, se cruza con una joven Charlotte Doppler, quien está dibujando pájaros muertos, resultado de los efectos del túnel del tiempo. Jonas confirma que es 12 de noviembre de 1986 y le dice que está allí para traer a alguien de vuelta a la vida. Poco después encuentra a Mikkel en el hospital, bajo el cuidado de Noah. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, Helge joven lo ataca, dejándolo inconsciente. Jonas despierta en el búnker decorado como una habitación infantil, señal que sigue en 1986, con la máquina del tiempo prototipo a su lado. Es el mismo lugar donde Eric Obendorf estuvo antes de morir. De pronto, una ranura se abre y aparece el extraño. Jonas, confundido, le pregunta por qué lo encerró, pero el extraño aclara que fue Noé, no él. El extraño le explica que esa máquina es el prototipo de la máquina del tiempo,
El búnker se encuentra justo encima del cruce en la cueva, y cada vez que se abre, la energía fluye a través del búnker. Jonas le pregunta quién es y finalmente el extraño lo revela. La carta. La quemaste. Y sin embargo sigue existiendo. Llevarás esa carta por 33 años antes de que te la pases a ti mismo. Yo soy tú. Mi nombre es Jonas Kangwalt. Todo lo que tú vives, yo ya lo pasé. Quemé esa carta y me la dio de nuevo nuestra abuela Inés. Ya tuve esta conversación, pero estando del otro lado. Explica que están atrapados en un ciclo y que, aunque sus acciones parezcan crueles, son necesarias para destruir el agujero de gusano y restaurar el orden en el tiempo. Jonas joven le ruega que lo libere, pero Jonas mayor se niega. Sabe que si lo hace, el pasado cambiaría, lo que borraría su existencia y todo lo que está tratando de arreglar. El Jonas adulto, sabiendo qué es lo que va a pasar, deja a su yo más joven encerrado y se va a destruir el agujero que permite el viaje en el tiempo. Desesperado por detener a su yo joven, Helge mayor intenta un acto extremo. Estrella su coche contra el de Helge joven. Aunque Helge mayor muere en el impacto, su plan fracasa, ya que Helge joven sobrevive y sigue trabajando con Noah. En 2019, Noah habla con Bartosz sobre el Jonas mayor, explicándole que está a punto de intentar destruir el agujero bajo Winden. Pero hay un giro. Al intentar destruirlo, en realidad solo lo cerrará, perpetuando el bucle temporal. Noah le revela que hay dos facciones en guerra por el control del tiempo, la luz y la sombra. Aunque sus métodos puedan parecer oscuros, Noah insiste en que él y Bartosz están del lado de la luz. Antes de despedirse, Noah le entrega a Bartosz un cuaderno con eventos futuros, advirtiéndole que no confíe en Claudia, su abuela, que fue ella quien le mintió al Jonas mayor para que creara el agujero. Según Noah, en el momento adecuado podrán liberar a la humanidad del dolor. Cuando el Jonas mayor utiliza el dispositivo en la cueva con el fin de destruir el agujero, se abre una brecha donde está Jonas y del otro lado está el niño Helge, en el búnker donde lo dejó Ulrich después de creerlo muerto en 1953. Ambos se tocan e inmediatamente Helge se transporta donde estaba Jonas, y este despierta en el mismo búnker, pero en un futuro apocalíptico. Jonas camina por lo que parece una zona de guerra, y es interceptado por un grupo armado donde una chica lo noquea de un golpe. Temporada 2, capítulo 1. Comenzamos el 21 de junio de 1921. Dos hombres se encuentran en las cuevas construyendo los túneles donde en el futuro estará el cruce entre los distintos tiempos. Descubrimos que uno de los hombres es un joven Noah, quien bajo las órdenes de un misterioso hombre que aún no conocemos llamado Adán, mata a su compañero alegando que ha perdido la fe. Conocemos a Adán, un hombre que tiene quemaduras en todo su rostro, quien parece estar a cargo y ser el responsable de todo lo que hace Noah, y quiere asegurarse que el llamado apocalipsis suceda. Jonas despierta en una Winden devastada tras el apocalipsis del fatídico 27 de junio de 2020. Aunque sigue viviendo en su vieja casa, la gran mayoría del pueblo ha muerto. En el búnker donde comenzó todo encuentra grabaciones de Claudia Tiedemann. Soy Claudia Tiedemann, una de las pocas sobrevivientes del apocalipsis. Si estabilizamos la partícula de Dios, podríamos regresar al pasado. Tal vez podremos salvarlos. A todos. Con estas palabras resonando en su mente, Jonas deambula por el pueblo y se detiene en el cementerio para dejar una foto familiar en la tumba de su padre. Luego pasa por la tumba de Marta. Mientras explora el bosque se encuentra con algo perturbador, cuerpos colgando de los árboles. Llega a una aglomeración de personas que observa cómo un grupo de hombres es ejecutado. Al parecer, ellos cruzaron un muro hacia la zona prohibida y vieron algo que no debían. Una mujer se acerca y da la orden de que los cuelguen. Es Elizabeth Doppler, pero ya no es la niña que conocíamos. Ahora es una líder temida, con Cilia como su traductora. Elizabeth sentencia que cruzar el muro significa la muerte y termina su discurso con Sic mundus creatus est, un lema que todos repiten como un mantra. Cuando todos se retiran, Jonas decide quedarse. Elizabeth, al verlo, se acerca y le pregunta dónde ha estado. Ante su silencio, ella lo reprende, asegurándole que no hay nada ahí fuera. Insiste en que su única esperanza es el pasaje, que abrirá las puertas al paraíso. Pero Jonas, lleno de furia y desesperación, le grita que no necesita su paraíso. Él solo quiere regresar a casa. También le exige saber qué hay detrás del muro. ¿Qué fue lo que los hombres vieron? Pero Elizabeth no le responde. A todo esto, en 2020, a 6 días de la catástrofe en Winden, a los 3 niños desaparecidos se le sumaron Ulrich, que se encuentra en el pasado, Jonas en el futuro, y Helge anciano que murió en el choque en 1986 con su versión más joven. El pueblo se encuentra consternado, sobre todo las familias de los desaparecidos. Katarina ha tomado la investigación de Ulrich y pasa los días investigando las cuevas para encontrar a su hijo y esposo. Hannah se encuentra en una profunda depresión ya que se ha quedado completamente sola luego de la muerte de su esposo y la desaparición de Jonas. Cuando tiene intenciones de terminar con su sufrimiento, aparece el Jonas mayor quien le cuenta la verdad de quién es y dónde está su versión más joven.
En la planta nuclear, Alexander informa a todos los trabajadores que en 6 días la planta cerrará, y luego da la orden de traer nuevamente los barriles con desechos radiactivos para enterrarlos en una fosa dentro de la planta. La Elizabeth, niña de 2020, encuentra una fotografía de 1921 entre las cosas de Tannhaus y reconoce inmediatamente a Noah como el hombre que le dio el reloj anteriormente. En la foto también está Adán y varias personas más. En el reverso se puede leer la frase Sic mundus creatus est. En el futuro, desafiando las advertencias de Elizabeth, Jonas cruza el muro hacia la zona prohibida. En medio de los restos de la planta nuclear, descubre algo increíble, un orbe brillante. Es la partícula de Dios de la que hablaba Claudia en sus grabaciones. En 2020, Charlotte intenta descifrar el significado de Sic mundus creatus est y descubre que significa así fue creado el mundo. Antes de que pueda profundizar, Clausen, el nuevo investigador asignado para investigar las desapariciones, interrumpe y le recuerda que tienen que entrevistar a Regina. Durante la entrevista, Clausen parece más interesado en el apellido de Alexander que en las desapariciones de los niños. Regina, aunque incómoda, le revela algo crucial. Un extraño se hospedó en su hotel durante ese periodo y dejó algunas pertenencias cuando desapareció. Entre estas cosas, Charlotte encuentra unas páginas del libro Un viaje a través del tiempo, escrito por su abuelo. Usando una excusa, se retira abruptamente de la entrevista. Jonas mayor ya no quiere secretos. Decide mostrarle a Hannah la máquina del tiempo y explicarle que puede viajar 33 años hacia el futuro o al pasado. Su objetivo es llevarla a 1987 para que vea a Mikkel y comprenda que su esposo fue un viajero del tiempo. En 1987, Hannah ve a Mikkel con Inés en la misma casa donde ella viviría años después y finalmente lo comprende. Mikkel, el hijo de su amante, es su esposo fallecido. Ese mismo año, una mujer llega a la planta nuclear buscando a Claudia. La mujer resulta ser Claudia del futuro, quien le explica a su versión más joven cómo su perro Gretchen viajó en el tiempo. También le asegura que todo debe ocurrir exactamente como ha sucedido hasta ahora. Egon va al hospital para ver a Helge, quien ya se encuentra con demencia y menciona cosas crípticas sobre un hombre con una piedra que puede cambiar el tiempo. Más tarde, Egon visita a Ulrich, quien lleva décadas en la institución mental de la ciudad. Ulrich, lleno de rencor, hace una inquietante confesión. No te queda mucho, sé cuándo morirás. Están los registros. Quizás tu destino sea morir sin entender nada. Claudia mayor guía a su versión joven hasta las cuevas donde le muestra una máquina del tiempo. Le advierte que en 5 días el ciclo llegará a su fin. Todo comenzará de nuevo y que debe detener a Adán. Para asegurarse de que siga el plan, le entrega instrucciones y Claudia joven encuentra la máquina enterrada en su jardín. En su intento de estabilizar la partícula de Dios, Jonas roba gasolina de los seguidores de Elizabeth. Sin embargo, ella lo captura y lo sentencia a la horca. Antes de ser ejecutado, Jonas les grita que su paraíso no existe y que en 5 días todos morirán en su tiempo. Elizabeth lo deja colgando, pero finalmente dispara la cuerda para liberarlo, generando esa cicatriz en el cuello que tiene el Jonas adulto. Celia, intrigada por Jonas, le pide que le muestre qué hay en la zona prohibida. Juntos regresan a la planta nuclear, donde Jonas logra estabilizar la partícula y la atraviesa hacia un destino incierto. Con cáncer terminal, Egon decide visitar a Ulrich en el hospital psiquiátrico. Durante su encuentro, Ulrich revela algo impactante. Asegura venir del futuro y menciona su nombre completo, Ulrich Nielsen. Esto conecta a Egon con un recuerdo de 1954, cuando interrogó a un joven Ulrich bajo efectos de medicamentos que apenas le permitían hablar. Ya en 1987, Egon sigue pistas que lo llevan a la casa de Ines Canwald, con la intención de hablar con su hijo adoptivo, Michael, quien en realidad es Mikkel. Durante la visita, Egon nota unas pastillas para dormir y sospecha que están siendo usadas para borrar recuerdos en el niño y así facilitarle una vida normal. Egon toma una foto de Mikkel y la lleva consigo al hospital para mostrársela a Ulrich. Cuando Ulrich ve la foto, pierde la calma. Acusa a Egon de ocultarle información sobre su hijo y, presa del enojo, lo ataca físicamente, lleno de frustración al saber que Mikkel también está atrapado en el tiempo. Cuando Egon aparece de forma inesperada en la vida de Claudia, ella se molesta inicialmente. Sin embargo, la atmósfera cambia por completo cuando él le confiesa que tiene cáncer y que está muriendo. Después de su conversación, la Claudia joven utiliza el dispositivo para viajar en el tiempo por primera vez y presencia algo desgarrador. Ve a Regina, su hija, en el futuro gravemente enferma. En 1954, Agnes, quien ha empezado una relación con Doris, la esposa de Egon Tiedemann y madre de Claudia, se reúne con la Claudia anciana y se revela que Agnes forma parte de la secta Sic Mundus, liderada por Adán y es hermana de Noah. Noah encuentra a la Claudia mayor. Aunque ella sabe que él la matará, no muestra miedo. Claudia le advierte que Adán lo está manipulando, que el paraíso prometido es una mentira y que su libertad es una ilusión. Estas palabras siembran dudas en Noah, pero finalmente dispara y la mata. Tras la muerte de Claudia, Noah encuentra las páginas
cartas faltantes y las revisa. Al leerlas, queda perturbado. Descubre que Charlotte Doppler es su hija. De regreso a 1921, Noah miente a Adán, asegurándole que Claudia no tenía las páginas. Adán, imperturbable, le responde que Claudia obtuvo lo que merecía, recordándole que todos reciben lo que se merecen. Mientras tanto, Agnes revisa un recorte de periódico que Claudia le había dado, cuyo titular anuncia el hallazgo del cuerpo de una mujer no identificada en el bosque que es la misma Claudia. Al atravesar la partícula de Dios en 2053, Jonas se encuentra en 1921, donde es descubierto por dos hombres que lo llevan a una posada dirigida por Erna. Allí Jonas conoce a una joven Agnes y su hermano Noah, aunque no los identifica como sus antepasados. Tras un descanso, Jonas despierta y se encuentra con un joven Noah. Jonas, decidido a volver a su tiempo, intenta usar las cuevas para encontrar el agujero de gusano, pero descubre que aún no existe. Noah le explica que faltan 32 años para que se forme el agujero y le dice que en Sigmundus lo están esperando. Jonas no tiene más opción que seguirlo. En la casa de Hannah, Jonas mayor encuentra una caja con objetos incriminatorios, incluido el pasaporte de Alexander. Cuando Charlotte llega, Hannah revela que el hombre en su cocina es Jonas. Charlotte, acostumbrada ya a la realidad del viaje en el tiempo, le muestra una fotografía y le pide que identifique a un hombre. Jonas señala que es Noah y explica que pertenece a un grupo llamado Sigmundus. Charlotte lleva a Jonas, Hannah y Peter al búnker, donde comparten información crucial sobre las desapariciones y los viajes en el tiempo. Hannah, impactada por todo lo que escucha, insiste en que deben contarle la verdad a Katarina. Charlotte recoge a Katarina y la lleva al búnker, donde le explica todo, que Mikkel viajó al pasado y se convirtió en Michael, y que Ulrich quedó atrapado en los años 50. Aunque escéptica al principio, Katarina finalmente acepta la verdad al encontrar una foto de Michael Kahnwald en los archivos de la escuela. Reconoce a su hijo perdido y comprende la realidad de los viajes en el tiempo. Buscando respuestas, Marta, Magnus, Francisca y Elizabeth van a las cuevas. Ahí se encuentran con Bartos, quien se rehúsa a explicar por qué está allí con una máquina del tiempo. Aunque ellos no saben qué es eso. Furiosos, lo atacan y lo atan en la cueva, llevándose la máquina con ellos. Claudia investiga en la planta nuclear y descubre detalles sobre su futuro, incluida la fecha de la muerte de su padre, 26 de junio de 1987. La cercanía de este evento la motiva a intentar cambiar el destino de Egon, aunque no sabe si podrá lograrlo. En 2053, Cilia acaba de ver cómo Jonas desaparece al atravesar la partícula de Dios. Mientras se prepara para regresar al campamento, Elizabeth la encuentra en la zona muerta, un lugar prohibido por la ley. Elizabeth le exige explicaciones, pero en vez de contestar, Cilia le reclama por el orbe brillante en otra habitación. Elizabeth responde: Dicen que es una pieza de Dios, pero en realidad es una pieza del diablo. En 1921, Noah guía a Jonas hasta Adán, quien revela estar desfigurado por los constantes viajes en el tiempo. Pero la revelación más impactante se da cuando Jonas le pregunta a Adán quién es. ¿No lo sabes? Yo soy tú. Cada piedra está de nuevo en su lugar, cada uno en el lugar donde debe estar. Ahora solo necesitas un pequeño empujón. Adán le dice todo esto a Jonas mientras le revela la cicatriz en su cuello, convenciendo definitivamente a Jonas que Adán es el mismo. Adán promete ayudar a Jonas a terminar con el ciclo, aunque su verdadera intención permanece oculta. Esta revelación pone en marcha un conflicto interno en Jonas, quien comienza a cuestionar su propio destino y las decisiones que lo llevaron a convertirse en Adán. Al día siguiente de dejar a Bartos en la cueva, Marta, Magnus, Francisca y Elizabeth regresan para hablar con él y siguen interrogándolo. Finalmente cede y les dice que el dispositivo es una máquina del tiempo. Le exigen que les muestre cómo funciona y Bartos lo hace. Los 5 se ven absorbidos por un orbe negro y son transportados a 1987. Al salir de la cueva, Bartos les cuenta cómo Noah lo convenció de la veracidad de los viajes en el tiempo y les explica que hay una guerra por el tiempo en la que están involucrados él, su abuela y Jonas. En 1987, encuentran pruebas suficientes para saber que realmente están en el pasado y regresan a 2019. En 1987, Ulrich, tras escapar del hospital psiquiátrico, encuentra a Mikkel. Aunque al principio Mikkel no lo reconoce, le dice que le suena familiar. Ulrich le dice: La pregunta no es cómo, sino cuándo. Estas son las palabras que Mikkel le dijo antes de desaparecer. Mikkel finalmente se da cuenta de ese hombre es su padre y se abrazan entre lágrimas. Cuando Inés se entera de que alguien escapó del hospital, corre a casa, solo para descubrir que Mikkel está desaparecido. 2 vasos en la mesa indican que alguien más estuvo allí. Ulrich y Mikkel corren hacia las cuevas, pero son interceptados por Egon y su equipo. Son separados de nuevo, y Ulrich promete que la próxima vez que vea a Egon, lo matará. Antes de que Egon muera, Claudia lo visita y le insiste en que se mude con ella y Regina. Después se dirige a la casa de Bernd Doppler.
Él le entrega archivos que revelan que han descubierto la partícula de Dios. Claudia sabe que los resultados deberían ser imposibles, pero decide investigar más. Le entrega una muestra a un científico para que la analice. En 2020, Katarina visita a Hannah para saber cómo pudo ver a Mikkel. Hannah le revela que Jonas Mayor tiene una máquina del tiempo. Katarina, enfadada, la llama parásito, pero se ve interrumpida por Clausen, quien les muestra una foto de Jonas Mayor y les pregunta si lo conocen, pero ambas niegan saber quién es. Con la máquina del tiempo en mano, Jonas Mayor visita la casa de Marta y deja un collar de San Cristóbal en su almohada. Luego se reúne con Charlotte, a quien le explica que Noah es un títere de Adán, y le confiesa que fue Noah quien mató a los niños desaparecidos. Charlotte sospecha que todos los eventos relacionados con las muertes de Mads, Eric y Yasin están conectados con ella. Le pregunta a Jonas si sabe quiénes son sus padres. Jonas le responde que no, pero que conoce a su abuelo. Charlotte corre a la tienda del relojero y examina los planos de la máquina del tiempo. Es visitada por Noah, quien le revela que es su padre biológico. Le explica que su madre le hizo prometer que la traería de vuelta. Noah también le dice que, después de leer las páginas faltantes del libro, las páginas que obtuvo de Claudia cuando la mató, sabe que Adán quiere que el apocalipsis se repita. Ahora, su misión es acabar con él para salvar a todos, no solo los del búnker. Antes de irse, Charlotte, entre lágrimas, le pregunta quién es su madre, a lo que Noah solo responde: ella te amaba mucho, aún lo hace. De regreso a casa, Jonas Mayor ve una foto de Mikkel en la mesa y le pregunta a Hannah si alguna vez significó algo para ella. Él le dice que pensó que ella sería la única en quien podría confiar, pero Hannah admite que lo arruinó todo. Jonas, frío, le dice que no necesita a nadie más, excepto a sí misma. En 1921, Jonas le pregunta a Adán por qué está allí. Adán menciona una fisura que podría cambiarlo todo, y le explica que están luchando una guerra contra el tiempo. Según Adán, el tiempo no es consciente, sino una fuerza imparcial que guía todo lo que ocurre y que Dios es el tiempo mismo. Adán le muestra una máquina avanzada que no está limitada por los intervalos de 33 años. Esta partícula es gemela de la que está en el futuro y fue creada por Adán y Sic Mundus. Le explica que Jonas puede viajar al día antes de la muerte de Mikkel, evitando su desaparición y destruyendo el ciclo. Jonas atraviesa el portal y llega al 20 de junio de 2019, el día antes de la muerte de su padre. El 21 de junio de 2019, Jonas joven desayuna con sus padres y luego se va a encontrarse con sus amigos en el lago. Antes de salir, Hannah le recuerda a Michael que los Nielsen tendrán una fiesta esa noche. Michael, nervioso por el inicio del bucle que lo llevará a 1986, decide no asistir. En el lago Bartos le cuenta a Magnus y Marta la historia de una mujer que murió en el pasado en el lago. Jonas y Marta se acercan más. Mientras hablan, encuentran una medalla de San Cristóbal enterrada en la arena. Esto es muy perturbador cuando se sabe quién es en realidad la mujer que murió en el lago. Un año después, Marta encontrará la misma medalla en su almohada, dejada por un Jonas mayor. Antes de que Marta y Jonas puedan besarse, Magnus interrumpe el momento. Más tarde, Jonas del futuro, después de haber estado con Adán, aparece en el lago. Se acerca a Marta y le dice: estamos hechos el uno para el otro. Nunca creas otra cosa. Y la besa antes de irse. Esa noche, en la fiesta de los Nielsen, las mentiras comienzan a surgir. Mientras Jonas del futuro regresa a su casa, abraza a su padre y le cuenta que sabe realmente quién es y que viene del futuro. Le pide por favor que no se quite la vida y le muestra la carta que le dejó antes de morir. Michael hasta ese momento no había contemplado la idea de quitarse la vida ni escribir la carta. Michael se da cuenta de que su muerte es necesaria para que Jonas exista. Por lo tanto, Jonas, en su intento de evitar la muerte de su padre, terminó provocándola, y Adán sabía esto, por eso lo envió. Michael también le cuenta a Jonas que quien lo llevó a las cuevas de niño y lo hizo cruzar fue el mismo Jonas. En ese momento aparece Claudia Mayor. Ella le dice a Jonas que Adán mintió. No quiere arreglar las cosas, sino destruirlo todo. En la fiesta, Ulrich y Hannah se encuentran afuera bajo la lluvia. Ulrich, mirando a Hannah, dice: ¿es este el apocalipsis? Recreando una conversación que tuvieron en el 86. Se refugian de la lluvia y comienzan a besarse, marcando el inicio de su aventura. En su casa de la infancia, Jonas deja a Michael, quien se sienta a escribir la carta. Mientras tanto, Jonas sigue a Claudia para cumplir su destino. Claudia le asegura que su sacrificio es necesario para salvar a sus seres queridos. Claudia, dándose cuenta de lo que está a punto de suceder, se apresura a visitar a Egon. Insiste en acompañarlo a su primera sesión de quimioterapia. Durante la conversación, Egon reflexiona sobre su vida y admite que cree haber hecho algo muy estúpido. Le dice a Claudia que cree en los viajes en el tiempo y está convencido de que Ulrich era un viajero en el tiempo que intentaba reunirse con su hijo, Mikkel. Egon se siente responsable de haber impedido la reunión y el regreso de los viajeros a casa. En la casa de Egon, sigue pensando en Ulrich y en por qué quería ir a la cueva. Cuando menciona esto, Claudia insiste en que no hay nada en la cueva. Egon se da cuenta de que ella sabe más de lo que dice. Es parte de todo esto. Decide llamar a la estación de policía para ordenar un registro de las cuevas, pero Claudia no puede permitir que esto salga a la luz.
Sin pensarlo mucho, actúa impulsivamente y mata a su padre en el forcejeo. El bucle temporal continúa y los eventos ocurren como siempre han sucedido. El 26 de junio de 1987, Egon Tiedemann muere misteriosamente en su casa. Claudia recuerda lo que su yo mayor le dijo. Tendría que hacer sacrificios para que su hija, Regina, pudiera vivir. Acepta que su padre debe morir. Con sus últimas palabras, Egon le dice a Claudia: Eres el demonio blanco, recordando que así la llamaron en 1954 cuando encontraron su cuerpo luego de que Noah la matara. En 2020, Jonas Mayor se da cuenta de que su máquina del tiempo ha desaparecido. Hannah la ha tomado. Mientras tanto, en la casa de los Doppler, Charlotte le dice a Peter lo que aprendió de Noah, que el mundo terminará mañana y solo los que estén en el búnker sobrevivirán. Entre lágrimas, también le revela que su madre está viva. Clausen visita la planta nuclear y arresta a Alexander Tiedemann bajo sospecha de robo de identidad. En el interrogatorio, Clausen finalmente revela sus verdaderas intenciones. Su hermano desapareció años atrás, en 1986. Su nombre era Alexander Köhler, el mismo nombre que Alexander asumió. Clausen recibió una carta anónima hace unos meses que decía que la verdad sobre la desaparición de su hermano se encontraba en Winden. Clausen sospecha que Alexander mató a su hermano y robó su identidad. Marta, Magnus y los demás discuten qué hacer ahora que saben que el viaje en el tiempo es real. Cuando encuentran la medalla de San Cristóbal, Marta cree que Jonas está de vuelta y decide buscarlo. Se dirige a la casa de los Canwald, donde encuentra a un extraño. Al mencionar que siente un déjà vu, Jonas dice las mismas palabras que le dijo esa noche, cuando Mikkel desapareció. Un error en la Matrix. Marta descubre que este extraño es Jonas Mayor. En ese momento, Katarina irrumpe en la casa. Enfurecida, separa a Marta y Jonas y le cuenta a Marta lo que ha descubierto. Jonas es su sobrino, ya que Mikkel es Michael. Katarina está buscando la máquina del tiempo para recuperar a Mikkel, pero Jonas le dice que Hannah la tomó. Marta, sin embargo, menciona que tienen otra máquina, la de Bartos. Hannah usa la máquina del tiempo de Jonas y viaja a 1954. Afirma ser la esposa de Ulrich y convence a Egon de permitirle una breve reunión con él en la cárcel. Al principio, Ulrich no cree que sea realmente Hannah, pero finalmente lo acepta. Por un momento, Hannah se siente feliz de verlo, pero pronto se siente decepcionada cuando Ulrich comienza a preguntarle por Mikkel, Katarina y sus otros hijos, ignorándola completamente. Cuando le pregunta a Ulrich a quién elegiría entre ella y Katarina, Ulrich le miente, diciéndole que la ama y que dejará a Katarina si lo saca de la cárcel. Fría, Hannah se va y le dice a Egon que se equivocó. Este hombre no es su esposo. Más tarde, Egon le pregunta si planea irse pronto. Hannah responde que de dónde viene ya no tiene nada y busca un nuevo comienzo. Después de la muerte de su padre, Claudia regresa a casa. Sacude la sangre de sus manos y llora. Jonas irrumpe en la casa con una llave y le dice que sabe lo que hizo, pero también le explica que, según Claudia Mayor, no tiene por qué ser siempre de esa manera. Le pide que lo acompañe al futuro. Jonas le explica que su yo mayor intentó cerrar el agujero y revertir todo, pero solo logró sellar el pasaje, no romper el bucle. Claudia Mayor le dijo que podrían cambiar una pequeña parte de la ecuación para que en el próximo ciclo Jonas pueda tener éxito. Esto significaría que Mikkel no desaparecerá. Michael no morirá y el padre de Claudia vivirá. Jonas extrae cesio de uno de los barriles amarillos y le explica a Claudia que las grandes cosas no pueden cambiarse, pero las pequeñas sí. Cambiaremos un grano de arena y con eso todo el mundo. Jonas planea abrir el pasaje en los túneles nuevamente. Le revela que en los últimos 12 meses, después de dejar a su padre atrás y seguir a Claudia Mayor, estudió todo sobre el pasado y el futuro. Aprendió que Adán quiere destruir este mundo para crear uno nuevo, mientras que él y Claudia quieren salvarlo. Es 27 de junio de 2020, el día del apocalipsis. El Jonas Mayor toma el arma que dejó Hannah y va a la casa de Marta. Le dice que el futuro comenzará en unas pocas horas, un nuevo ciclo y que debe ir con él. Le ruega que le crea, que confíe en él. Marta se aparta y le pide que se vaya, pero Jonas se niega. No quiere verla morir de nuevo. Con el arma de Hannah, la obliga a ir al búnker de la familia Doppler. Le promete que su Jonas regresará y le suplica que no abandone el búnker bajo ninguna circunstancia. Luego, se disculpa y se marcha. Alexander Tiedemann sigue detenido por la policía. Clausen acepta que quizá no pueda probar que asesinó a su hermano, pero armado con una orden de registro para la planta nuclear, está decidido a descubrir qué ocurre allí. Bartos le cuenta a su madre, Regina, que su abuela la visitó y le pidió perdón. Le entrega la foto que Claudia dejó y se despide con un beso, prometiendo regresar. En su búsqueda del dispositivo que le quitaron, Bartos encuentra a Magnus y Franziska. Ellos le dicen que su madre tiene el dispositivo. Bartos teme haber arruinado todo, pero Franziska sugiere que quizá hizo exactamente lo que debía hacer: mostrarles a sus amigos cómo funciona el dispositivo. Bartos se marcha para buscar la máquina y Magnus y Franziska lo siguen.
Katarina, con el dispositivo en mano, va a la casa de los Canwald buscando a Jonas. No lo encuentra, pero sí su mapa de las cuevas y la linterna futurista. Toma los suministros y, al salir, encuentra el álbum de fotos de Michael. Lo revisa para ver imágenes de Mikkel creciendo, algo que nunca pudo presenciar. Luego, llega el Jonas mayor y Katarina le pide que le muestre cómo funciona el dispositivo. Le pregunta cómo traer a Mikkel de vuelta. Jonas le dice que es imposible. Las cosas del pasado no pueden cambiarse porque él ya existe, y Mikkel no puede regresar. Katarina, enfurecida, le grita que Jonas ni siquiera debería existir. Él asiente, pero explica que no tiene opción. Su futuro ya está escrito. Sin embargo, reflexiona. Aunque no pueda evitar convertirse en Adán, tal vez pueda detener sus planes. En los túneles, Jonas y Claudia vuelven a abrir el pasaje en la puerta de Sigmundus. En la estación de policía, Torben confiesa a Charlotte que ayudó a Alexander a esconder desechos radiactivos en la planta nuclear. Al oír esto, Charlotte comprende que ahí se desencadenará el apocalipsis. Con el apocalipsis a pocas horas, Peter lleva a su hija Elizabeth al búnker. Ella no quiere dejar atrás a su hermana Francisca, ni a su madre Charlotte, pero no tienen otra opción. Solo los que estén en el búnker sobrevivirán. En la planta nuclear, Clausen encuentra una puerta sellada e insiste en ver qué hay detrás. En Sigmundus, Noah confronta a Adán, acusándolo de nunca haber tenido la intención de salvarlos. Noah arroja las páginas faltantes frente a Adán, apunta un arma y dispara, pero la pistola se traba y la bala no sale. Adán revela otra impactante verdad. Muestra a Noah una foto de Elizabeth y le dice que Charlotte es su hija. En una extraña paradoja, Charlotte es hija de Elizabeth y Noah, y a su vez madre de Elizabeth. Elizabeth es su propia abuela. Magnus, Francisca y Agnes entran en la sala. Adán dice que el nudo solo puede deshacerse destruyéndolo por completo. Agnes desactiva el seguro de su pistola y dispara a su hermano Noah en el pecho. Noah cae al suelo y muere. Adán se prepara para entrar en la partícula de Dios y viajar al tiempo de Jonas en 2020. En el túnel bajo las cuevas de Winden, Jonas inserta el cesio y activa el dispositivo junto a Claudia. Sus efectos se sienten a través del tiempo y el espacio. El pasaje que Jonas mayor cerró se abre de nuevo. Katarina cree que esto le da la oportunidad de rescatar a Mikkel y corre hacia la cueva. Peter y Elizabeth llegan al búnker y liberan a Marta, quien huye. En 2020, Jonas entrega el dispositivo a Claudia y le dice que debe llevarlo al búnker mientras él busca a su madre y a Marta. Quedan 2 horas para el apocalipsis. Antes de ir al búnker, Claudia visita a su hija Regina. Le pide perdón por haberla abandonado de niña y la lleva al búnker, donde se unen a Peter y Elizabeth. Peter reconoce a Claudia como la versión joven de la mujer que lo guió a él y a Tronte. En la planta nuclear, Clausen ordena excavar los barriles. En la casa de su madre, el Jonas mayor recibe una carta de Noah joven. Al leerla, queda atónito y murmura: esto es imposible. Noah le dice que debe salvar a Bartos, Magnus y Francisca, y luego a él y a Agnes. El bucle debe cerrarse para que el próximo ciclo comience y Marta pueda vivir. Jonas mayor se marcha apresuradamente. En 2053, Elizabeth cruza el muro hacia la zona muerta. En 2020, Charlotte y Torben llegan a la planta nuclear. Jonas joven llega a la casa de su madre y al mismo tiempo llega Marta. Ha pasado 1 año desde que la vio por última vez. Marta ha aprendido mucho. Sabe sobre Mikkel y que este Jonas fue quien la besó en el lago. Se besan hasta que son interrumpidos por la voz de un Jonas mayor, roto y amargado. Adán ha llegado. Me mentiste. Grita Jonas. Querías que todo volviera a suceder. Adán le explica que lo que se crea hoy es el principio del fin. La materia oscura debe formarse para que Adán, en el futuro, pueda darle un nuevo propósito. El fin del mundo. Luego, para asegurarse de que Jonas sienta el dolor que lo convertirá en él, Adán apunta un arma a Marta y dispara. Ella muere en los brazos de Jonas. Adán le dice que llevará este dolor toda su vida, hasta que finalmente pueda dejarlo ir, junto con ella. Charlotte llega a la planta nuclear e intenta detener a Clausen, pero fracasa. Los barriles se abren y la materia oscura se eleva. Jonas mayor encuentra a Magnus, Bartos y Francisca para salvarlos del apocalipsis. En 2053, Elizabeth estabiliza la partícula de Dios. En 2020, Katarina ve los efectos en las cuevas de Winden. Sigue la luz azul hasta la puerta de Sigmundus y la abre. Noah joven se une a Claudia, Regina, Peter y Elizabeth en el búnker, donde esperan el fin del mundo. En la planta nuclear, un portal se abre entre 2020 y 2053. Charlotte ve a su hija y madre, Elizabeth. Ambas intentan alcanzarse mientras Charlotte es arrastrada hacia el portal. El dispositivo de Jonas mayor se activa. Bartos exige saber a dónde van, pero Jonas no responde. Jonas joven promete a Marta que yace junto a él, que la salvará. Sobre ellos aparece otra Marta con un aspecto diferente, ante la impresión de Jonas. No soy quien crees que soy, dice. Activa un dispositivo similar a la máquina del tiempo de Jonas, pero en forma de bola y promete explicarlo más tarde. ¿De qué tiempo vienes? Pregunta Jonas. Marta responde. La pregunta no es de qué tiempo, sino de qué mundo. Jonas echa un último vistazo al cuerpo sin vida de su Marta y luego el mundo se acaba.
Jonas, mientras ve morir a Marta en sus brazos, asesinada por una versión mayor de sí mismo, una nueva Marta aparece ante él. Es como si todo el mundo se desintegrara, pero esta otra Marta lo lleva a otro mundo, justo antes de que todo se derrumbe. Jonas se encuentra en la conocida cueva de Winden, pero todo se siente diferente. Exige respuestas, pero Marta solo le dice una frase críptica. Hoy es el día en que todo comenzó. Hoy nos conocimos, tú y yo. Nuestros mundos están entrelazados. Entonces desaparece, dejándolo más confundido que nunca. En este mundo alternativo, Jonas explora lo que parece ser la casa de los Canwald, pero en realidad es la casa de los Nielsen. Dentro descubre fotos familiares de Marta, pero lo más raro es que el padre de Marta, Ulrich, lo han cortado de las fotos. En este mundo, Ulrich dejó a su esposa Katarina y se casó con Hannah, quien está embarazada. A su vez, Ulrich tiene una relación a escondidas con Charlotte Doppler. Las personas son las mismas, pero las cosas son muy distintas aquí. Aunque Ulrich es infiel en todas las realidades. Jonas, buscando respuestas, llega a la escuela. Allí, se encuentra con una Marta que no lo reconoce. Esta Marta no es la misma que lo trajo a su mundo, y todavía no sabe nada de los viajes en el tiempo. Ella está saliendo con Killian, un chico que es hermano de Eric, que en este mundo también está desaparecido. Mientras tanto, Jonas se entera de que en este mundo es 4 de noviembre de 2019, pero aquí Mikkel nunca desapareció, y por lo tanto, Michael Canwald, su padre, nunca existió en este lugar. Aunque las piezas no encajan, Jonas sigue buscando respuestas, sin poder entender por qué está aquí. En 1987, el exdirector de la planta nuclear de Winden, Bernd Doppler, es visitado por una versión múltiple de un hombre, que viene de diferentes edades. Exigen una llave maestra de la planta y antes de que pueda llamar a la policía, lo matan. Esa misma noche, Jonas intercepta a Marta cerca de la cueva. Le cuenta que en algún momento, en otro mundo, ellos ya se conocieron. En ese momento, Marta tiene una sensación de déjà vu, ya que la secuencia de acontecimientos que están viviendo es idéntica a la que tuvieron Jonas y Marta en el mundo de Jonas, el día que Mikkel desapareció. Pero cuando ella se reúne con su grupo de amigos, le piden que se vaya. Jonas regresa a la residencia Nielsen, dejando a Marta y a sus amigos explorando la cueva. En ese lugar empiezan a experimentar fenómenos extraños, luces que parpadean, ruidos raros y una visión aterradora de Marta cubierta de un líquido negro. Todos corren y se refugian en el búnker de los Doppler. En ese momento, una grieta se abre y cae el cuerpo de Mads Nielsen, de igual forma que en el otro mundo. Al salir de la casa de los Nielsen, Jonas se encuentra con una mujer mayor que lo recibe diciéndole que ha estado esperando su regreso. Esta mujer, que resulta ser una Marta envejecida, le explica que en este mundo Mikkel nunca viajó en el tiempo y por lo tanto Jonas nunca existió. Aún así, este mundo está condenado por su culpa y la de ella. La joven Marta, la misma que rescató a Jonas, viaja a 1888. Allí se encuentra con un Jonas de mediana edad que está trabajando en recrear el viaje en el tiempo. La joven Marta tiene la misión de arreglar todo lo que salió mal en los mundos de ambos, pues hay algo muy grande en juego. Jonas se da cuenta de que esta no es la misma Marta que conoce, sino una de otro mundo. Ella está allí para ayudarlo a encontrar el origen de todo lo que salió mal. En medio de esta revelación, Bartos le explica a Marta que Jonas no ha sido el mismo desde que llegaron a ese tiempo, y que todos están atrapados ahí sin poder volver. Bartos lleva a Marta a la sala de Sigmundus. Le explica que Gustav Tannhaus, quien financia los experimentos de Jonas, es el último miembro vivo de una logia secreta, y podemos ver que en su bastón este hombre tiene escrita la frase Sigmundus Creatus Est. Mientras tanto, Katarina se encuentra en 1987, en el mundo de Jonas, buscando a su hijo Mikkel. Después de una serie de descubrimientos y encuentros extraños con versiones pasadas de Ulrich y Hannah, se da cuenta de que el loco que persigue a Mikkel debe ser su propio esposo, atrapado en el tiempo. Al final, Katarina logra reunirse con Ulrich, quien ha estado atrapado durante 34 años, prometiéndole liberarlo. En 1987, la familia de los Nielsen se encuentra sumida en el dolor por la desaparición de Mads, el hermano menor de Ulrich. En un intento fallido de encontrar consuelo, celebran el funeral de Mads, pero el ataúd permanece vacío. Durante la ceremonia, Jana, la madre de Mads y Ulrich, revela un secreto que sacudirá a la familia. Tronte, su esposo, tenía una relación con Claudia Tiedemann la noche en que su hijo desapareció. Si hubieras puesto tanto esfuerzo en encontrar a tu hijo como en buscar a tu amante, tal vez Mads estaría aquí. Le reprocha Hannah a Tronte. Cuando él finge confusión, Hannah saca artículos y recortes de prensa que documentan su búsqueda de Claudia. Este Tronte, evidentemente, no sabe que Claudia está atrapada en 2020 en un Winden apocalíptico. Yasmín, la secretaria de Claudia en la planta nuclear, lista para salir por la noche, recibe la visita del mismo trío que mató a Bernd Doppler. El hombre de mediana edad le dice: el infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Antes de matarla sin compasión. Esa misma noche, Jana le exige a Tronte que tome una decisión definitiva. O está con su familia o no. Tronte, evitando el ultimátum, menciona a Regina, lo que provoca que Hannah diga algo extraño y perturbador. Me he preguntado todos estos años si ella, Claudia,
Nunca dijo quién era el padre. Tronte, en respuesta, parece darse cuenta de que debe tomar una decisión. Al final toma la mano de Jana, eligiendo aparentemente a su familia. En un Winden apocalíptico de 2020, Claudia Tiedemann cuida de una Regina enferma, mientras que ella continúa su trabajo en el búnker, buscando una forma de viajar en el tiempo para salvar a todos. Sin embargo, cuando deja a Regina sola, un Tronte mayor la visita, y con frialdad le dice: Lo siento mucho, pero tiene que suceder. Ella dijo que es la única manera de salvarte. Tronte asfixia a Regina con una almohada, matando a la mujer que siempre creyó que era su hija. Peter lleva a su hija Elizabeth a la zona de contención de la planta nuclear. Un joven Noah lo sigue dentro mientras buscan entre las fotos de cuerpos encontrados, intentando encontrar a Charlotte y Francisca. Mientras Peter sube las escaleras, Noah se acerca a Elizabeth, quien le comunica en lenguaje de señas que está buscando a su madre y hermana. Noah le responde que duerme en la cueva. Cuando Peter regresa y descubre que Noah está en la casa, le dice furioso que no quiere tener nada que ver con él. Noah, sin embargo, le advierte: Yo también quiero protegerla, y lo haré después de que te maten. Más tarde, Elizabeth exige saber qué le dijo Noah, pero Peter le promete que encontrará a su madre y hermana. En el mundo de Marta, Jonas es llevado al refugio de una Marta mayor, quien se hace llamar Eva. Al caminar hacia un cuadro de Adán y Eva en la pared, Eva le habla sobre la ilusión del libre albedrío. En el suelo, un árbol genealógico de Winden está grabado, y Eva le explica a Jonas que las cosas en este mundo no suceden de la misma manera que en el suyo, pero igualmente ocurren. Lo más importante es que el apocalipsis está a punto de llegar en 3 días, mucho antes que en el mundo de Jonás. Marta, confundida, descubre que Jonás no les ha contado a los demás que en realidad es Adán, el enemigo que quiere destruir todo. En 1888, Gustav Tannhaus intenta enviar un telegrama anunciando la realidad de los viajes en el tiempo. Sin embargo, su viaje es interrumpido por el trío misterioso que ya había asesinado a Bernd, Doppler y Jasmine. Ellos le informan que no permitirán que se difunda esa información, y antes de que pueda reaccionar, lo matan. En la fábrica de máquinas de Tannhaus, Bartos, lleno de furia tras descubrir que Jonas es Adán, lo confronta y todos se enteran de la verdad. Más tarde, Jonas visita a Marta y le pregunta por qué no tiene memoria de haberla visitado en su mundo. Ella le dice que no sabe y niega que haya escrito la carta que Jonas recibió de Noah. Marta, a su vez, le pregunta sobre Sigmundus, a lo que Jonas le explica que fue un movimiento fundado por el padre de Tannhaus, cuyo objetivo era que el viaje en el tiempo trajera salvación. Sin embargo, Jonas cree que el viaje solo trae condenación. Marta le muestra a Jonas el lugar donde enterró su dispositivo de viaje en el tiempo y le da el último cesio que le queda para que pueda crear el portal para viajar. Sin embargo, lo engaña. Este no es su último cesio. Marta usa lo que le quedaba para transportarse a otro momento, dejando a Jonas atrás. Marta mayor, Eva, le revela a Jonas que él y ella son Adán y Eva. Jonas está allí para salvar ambos mundos. Para hacerlo y recuperar a su Marta, debe convertir a la joven Marta de este mundo en Eva, la Marta que está frente a él. Aunque cansado de ser manipulado, Jonas acepta su misión. En el mundo de Marta, sospechando que Ulrich le es infiel, Hannah investiga y descubre que Charlotte es la amante de su esposo. Visita la estación de policía y al acercarse a Charlotte, percibe la fragancia de su perfume y se convence de la infidelidad. En un ataque de venganza, visita a Alexander Tiedemann, director de la planta nuclear, y le revela que ha guardado evidencia durante años sobre su identidad robada. A través de esta información, chantajea a Alexander y le exige destruir la vida de Charlotte. Charlotte, al investigar el búnker Doppler tras el hallazgo del cuerpo desconocido, se topa con una moneda en un cordón rojo, idéntica a la que lleva su suegro Helge. Al interrogar a Peter sobre esto, son interrumpidos por una llamada policial. Helge ha confesado el asesinato del niño hallado en el búnker. Durante su declaración, Helge repite una y otra vez que mató al niño. En la estación, Ulrich, furioso, acusa a Helge de ser responsable de la desaparición de su hermano Mats. Helge, al verlo, se muestra sorprendido y aterrorizado, acusándolo vagamente de algo que aún no termina de entender. Charlotte, observando la moneda en el búnker, empieza a sospechar que las conexiones entre todos los sucesos en Winden son mucho más profundas de lo que pensaba, ya que ella tiene la moneda que encontró en el búnker, y Helge al mismo tiempo también tiene su moneda. Tras una serie de encuentros extraños, Jonas revela a Marta que comparte recuerdos de su infancia, haciéndole entender que su pasado está conectado. Le confiesa que vio a su yo futuro en el bosque, lo que la hace empezar a creerle. Jonas la lleva entonces a través de los túneles hacia un futuro apocalíptico en 2052, donde una Marta de mediana edad los recibe. El trío que asesinó a Gustav Tannhaus y a Jasmine se presenta frente a Eva y le entrega un libro de Ariadna y un reloj con la inscripción para Charlotte, que poseía a Tannhaus y los archivos y la llave maestra de la planta nuclear.
Eva le mintió a Jonas, ya que contrario a lo que le dijo, no quiere que él salve a su Marta, sino que quiere que todo pase tal cual para que el ciclo se mantenga eternamente. En 1954, el joven Tronte Nielsen es abordado por el trío de extraños cerca de la cueva de Winden. El hombre de mediana edad parece conocerlo y le entrega un brazalete de su madre Agnes, quien está desaparecida. Tronte, al compartir sus recuerdos con Hannah, revela lo difícil que fue crecer sin un padre, sin saber realmente quién era. Esa conversación es interrumpida cuando Claudia aparece, llamando la atención de Tronte, quien se aleja de Hannah para seguirla. El trío, con métodos poco convencionales, obliga a un funcionario a firmar el permiso de construcción necesario para la planta nuclear que Bernd Doppler quiere completar. En 1954, Hannah, quien ha asumido la identidad de Katarina, mantiene un romance con Egon Tiedemann. A pesar de que Egon está enamorado de ella, Hannah no comparte los mismos sentimientos. Egon le regala un collar de San Cristóbal. Aquí comienza el viaje del collar que encontró Jonas en 2019. Doris, preocupada por la desaparición de Agnes, encuentra un pañuelo con las iniciales HT entre las pertenencias de la mujer desaparecida. Al investigar más, se encuentra con el trío, quienes la desvían hacia Egon, insinuando su infidelidad. Doris descubre, en efecto, que su esposo tiene una aventura. Hannah se entera de que está embarazada y decide no seguir adelante con el embarazo. Tras una charla con Egon, decide buscar a una mujer que realice esta tarea. Al llegar al lugar se encuentra con una joven que se llama Elin Albers, que está para lo mismo que ella en ese lugar. Charlando, Hannah le dice que se llama Katarina, nombre que a la joven le parece muy hermoso. Hannah finalmente decide quedarse con el bebé. En un acto simbólico, deja el collar de San Cristóbal con las pertenencias de Helen, un gesto que más tarde tendrá repercusiones. Tras el anuncio de divorcio de Doris, Egon cae en una espiral de autodestrucción, refugiándose en el alcohol. En este estado es encontrado por Claudia y Tronte. Y así se cumple lo que le dijo Ulrich un año atrás. En 2052, Jonas y Marta, provenientes de mundos paralelos, se encuentran en un búnker donde la Marta mayor les explica que el apocalipsis está a punto de ocurrir. La joven Marta, al no poder aceptar la idea de toda la información que ha recibido, intenta irse, seguida por Jonas, quien promete arreglar todo. Luego de que Marta lo acepta, vuelven a 2019. Marta le dice a Jonas que desde el momento que lo vio en la escuela, tuvo la sensación de que ya se conocían. Ambos se dejan llevar por lo que sienten y tienen relaciones. Tras dejar a Jonas atrás en 1888, Marta regresa a 2053, donde Adán le revela que el hijo que está esperando con Jonas es el origen, el ser que conecta ambos mundos. Este niño asegura que el ciclo de los eventos no se detendrá y que ambos mundos seguirán existiendo. En 2020, después de la muerte de su hija Regina, Claudia se encuentra con su contraparte, la Claudia del mundo de Eva, quien le explica que Jonas quiere destruir el nudo entre los mundos, algo que debe ser evitado a toda costa. La Claudia de Eva le muestra el cuaderno de la triqueta y le dice que guíe a Jonas, Noah y Elizabeth por el mismo camino una y otra vez para preservar el ciclo. Claudia finalmente se une a la causa de Eva, comprometiéndose a preservar el nudo. El cuaderno de la triqueta contiene todo lo que ocurrirá y ahora sabemos que lo escribió el mismo hombre que mató a Bernd Doppler y a los demás. En 1987, H.G. Tannhaus le revela a Charlotte joven que no es su abuelo biológico. Su familia, su hijo, nuera y nieta murieron trágicamente en un accidente de tráfico años atrás. Aquella noche, dos misteriosas mujeres dejaron a Charlotte como bebé junto con un reloj de bolsillo marcado con su nombre. Confundida por la revelación, Charlotte deja a Tannhaus y se sienta en una parada de autobús, donde conoce a un joven Peter. Peter, quien sería su futuro esposo, le cuenta sobre su madre fallecida recientemente, quien le había mencionado que su padre estaba en Winden, lo que lo llevó hasta allí. Katarina, quien sigue en 1987, visita a Ulrich en el psiquiátrico, donde él lleva atrapado 34 años. Ella le promete que lo liberará esa noche a las 10. Espérame en la entrada, Le dice. Ulrich responde con tristeza. lo siento por todo. Katarina necesita una tarjeta de acceso para liberarlo, por lo que sigue a su madre, Elena Albers, hasta su casa. Al confrontarla con un cuchillo y exigirle la tarjeta, Katarina revela su relación con Elena, llamándola mamá. Esto hace que Elena, aterrada, entre en pánico. Katarina, en un momento de furia, derriba a su madre con una roca, pero Elena se recupera rápidamente y en su desesperación mata a Katarina. Al morir, Katarina deja caer el collar de San Cristóbal que había arrancado a su madre del cuello en la pelea. Décadas después, Bartos y Magnus mencionan a Marta sobre una mujer muerta en el lago, sin saber que se referían a su madre. En 2019, Jonas y Marta encontrarán el collar enterrado en la arena. Mientras tanto, Ulrich espera en la entrada del psiquiátrico, sin saber que Katarina nunca llegará.
Elizabeth, en busca de su madre y hermana en la zona de contención, asegura que están muertas. Después de dejar a Peter, regresa sola a la caravana, donde encuentra a un extraño robando. El hombre la domina, pero antes de que pueda hacerle daño, Peter interviene. Sin embargo, el extraño asesina a Peter, cumpliendo la profecía de Noah. Desbordada por la ira, Elizabeth mata al extraño y, sin saber a dónde ir, busca a Noah en la cueva. En 2053, en un mundo devastado por el apocalipsis, Elizabeth se prepara junto con Charlotte, su hija y madre, para entrar en la partícula de Dios. Se despiden entre lágrimas de Francisca, hermana de Elizabeth e hija de Charlotte. En el mundo de Marta, Jonas y ella intentan detener el apocalipsis. Mientras cruzan la cerca de la planta nuclear, Marta se rasguña el ojo, igual que la Marta que había rescatado a Jonas. Jonas se da cuenta de que están repitiendo los mismos eventos que los llevarán al fin del mundo. Desesperado, decide ir a ver a Eva para exigirle la verdad. Eva le responde con un monólogo. Un ser humano vive 3 vidas. La primera termina con la pérdida de la ingenuidad, la segunda con la pérdida de la inocencia y la tercera con la pérdida de la vida misma. Eva le dice que su vida termina allí. En ese momento, una Marta de mediana edad entra y declara que Jonas ha cumplido su propósito en ese mundo. Otra Marta, con la cicatriz que coincide con la de sus versiones mayores, dispara a Jonas, quien muere en los brazos de Marta, repitiendo lo que sucedió en el otro mundo. Antes de morir, Jonas le entrega el collar de San Cristóbal y Marta promete: arreglaré esto. En 1888, Jonas mayor, atormentado por sus recuerdos, relee la carta que Noah le entregó de parte de Marta. La carta termina diciendo: debemos dejar ir algunas cosas antes de que puedan regresar nosotros. Somos una pareja perfecta. Nunca creas lo contrario. Devastado, Jonas quema la carta. En el mundo de Marta, poco antes del apocalipsis, Charlotte encuentra que las monedas de Helge y la del búnker son idénticas. Al analizarlas, descubre que están conectadas a los años 1986 y 2019. Ulrich, convencido de que algo extraño está ocurriendo, corre hacia la morgue y examina el cuerpo no identificado. Al ver una cicatriz en el mentón del niño, se da cuenta de que es Mats, su hermano, quien desapareció en 1986 y fue transportado al futuro. Interroga a Helge, quien dice: ella dijo que tenía que hacerlo, enviarlo al futuro para llenar los vacíos. Helge también menciona que debe detener a Ulrich. A pesar de su confusión, Ulrich deja ir a Helge, pero lo sigue hasta las cuevas y túneles. En 2053, en el mundo de Jonas, Adán mantiene a Marta prisionera, después de revelarle que su hijo es el origen, el vínculo entre los dos mundos. Adán le dice que el paraíso es en realidad una oscuridad eterna, en la que no existe nada, y que para alcanzarlo el apocalipsis debe ocurrir en ambos mundos. Adán envía a Francisca y Magnus a la partícula de Dios para asegurar que los eventos sigan su curso. Esto garantiza que Adán, Marta y los demás estén donde deben estar para que su plan funcione. En el mundo de Marta, después de presenciar la muerte de Jonas, ella regresa a casa para limpiar la sangre de sus manos. Su hermano Magnus la consuela, sin saber lo que realmente sucedió. Marta, luego de mancharse con la sangre de Jonas su cabello, se corta el pelo, acercándose a convertirse en la misma Marta, que rescató a Jonas antes del apocalipsis o la que lo mató después. Más tarde, Magnus y Francisca, enviados por Adán desde el futuro, se encuentran con Marta y le dicen que Eva le mintió. En realidad, Eva no quiere detener el apocalipsis, sino asegurarse de que ocurra. Le prometen que pueden mostrarle cómo cambiar las cosas, pero para lograrlo debe confiar en Jonas y rescatarlo del apocalipsis en su mundo. Más tarde, Alexander llama a Charlotte y en lugar de destruir su vida como Hannah le pidió, le pide que vaya a la planta nuclear. Planea confesar el encubrimiento de desechos nucleares, sin saber que esto desatará el apocalipsis. Siguiendo el mapa dejado por la otra Claudia, la Claudia más joven encuentra la partícula de Dios en la planta nuclear. Cuando está a punto de alcanzarla, alguien le grita que se detenga. Para su sorpresa, se trata de un Jonas joven vivo. Jonas le explica que espera estabilizar la partícula de Dios para retroceder en el tiempo, salvar a todos y detener el apocalipsis. Al darse cuenta de que Claudia tiene una máquina del tiempo, se emociona, pero se desilusiona al ver que está rota. Según las instrucciones de la otra Claudia, esta Claudia debe evitar que Jonas estabilice la partícula de Dios. Para lograrlo, debe ganarse su confianza, prometiéndole que pueden salvar a Marta. En 2052, la Marta con cicatriz, que recientemente mató a Jonas, recibe consuelo de su yo mayor. Su yo mayor le dice: sé lo que sientes, pero aprenderás a dejarlo ir. Todo seguirá su curso tal como el destino lo ha determinado para nuestro mundo y el suyo. Bajo la supervisión de Eva y su yo mayor, Marta escribe la carta que Jonas quemará en 1888. Marta pregunta cómo Jonas sigue vivo en su mundo si ella lo mató. Eva dibuja un símbolo de infinito y explica que ambos mundos existen en un bucle temporal. Ambos mundos tienen una intersección clave en el tiempo: el momento en que Marta rescata o no a Jonas del apocalipsis. Ambas opciones ocurren en realidades superpuestas. Eva revela que Adán ha intentado romper este ciclo durante 33 años,
para evitar que el hijo de Jonas y Marta nazca, pero es imposible. Los dos mundos están irrevocablemente conectados, y cada paso de Jonas está guiado por Eva y sus seguidores. En 2053, en el mundo de Jonas, Adán mantiene a Marta prisionera bajo una máquina que él mismo construyó, diseñada por Sigmundus. Le explica que esta máquina canalizará la energía de los apocalipsis en ambos mundos para destruirla, junto con su hijo por nacer. Con esto, espera eliminar el nudo que conecta los dos mundos. Adán pone en marcha la máquina y Marta es consumida por la energía. Mientras tanto, en el mundo de Marta, no hay quien detenga a Alexander de abrir los barriles nucleares, lo que desata el apocalipsis. Magnus y Francisca, jóvenes, observan impotentes cómo la explosión consume todo a su alrededor. En 1890, Jonas sigue trabajando en estabilizar la partícula de Dios, pero Bartosz, cada vez más desconfiado, empieza a cuestionar sus intenciones. Sintiendo que no tiene poder sobre la situación, Bartosz se adentra en el bosque, donde conoce a Cilia, una mujer proveniente del futuro, enviada por Adán. Ella, vestida con ropa del siglo XIX, se convierte en su pareja. 14 años después, Cilia da a luz a Hanno Tauber, quien crecerá para convertirse en Noah. 6 años más tarde, Cilia muere al dar a luz a Agnes, la hermana de Noah. Noah es un anagrama de Hanno. En 1911, Hannah llega al pasado con su hija Cilia. Si recuerdan, ella quedó embarazada de Egon en los 50. Luego de arrepentirse de terminar con su embarazo, nació su hija, a la cual llamó Cilia. Bartosz le advierte que Jonas ha cambiado mucho y que los viajes en el tiempo lo han marcado profundamente. Cuando Hannah se encuentra con Jonas, él es frío y distante. Jonas le dice que ni ella ni Cilia pertenecen a ese tiempo y que todo debe estar en su lugar correcto. Esa noche, Jonas visita a Hannah y le dice que Cilia no debería estar allí y que ella tampoco. Tras esto, Jonas mata a Hannah, su propia madre, y envía a Cilia, su hermana, al futuro, donde viajará a 1890 y conocerá a Bartosz, mientras excavan túneles en la cueva de Winden en 2021. Elizabeth le pide a Noah que le cuente sobre el paraíso. Noah describe un lugar sin dolor ni sufrimiento, donde todo lo que hemos hecho se olvida y los muertos regresan a la vida. Le promete a Elizabeth que Adán abrirá el pasaje, trayendo un futuro de esperanza. Desesperanzado, Jonas regresa a su casa de la infancia y, en un acto de desesperación, cuelga una cuerda de la misma viga donde su padre se quitó la vida. Pero antes de que pueda terminar con todo, Noah irrumpe y corta la cuerda, salvando a Jonas. Noah le explica que no puede morir, porque su yo mayor aún existe en el futuro. Para demostrarlo, le da una pistola y lo desafía a dispararse. Aunque Jonas intenta, el arma no funciona, a pesar de estar cargada. Noah insiste en que Jonas debe cumplir su promesa y lo lleva al túnel para continuar con el trabajo en la máquina. En 2040, Jonas y Noah se han vuelto amigos y están trabajando con Claudia en la máquina del tiempo. Sin embargo, Noah empieza a sospechar que Claudia está saboteando su trabajo. Duda de cómo Claudia sabe tanto y por qué desaparece por días. Le advierte a Jonas que no confíe en ella, pero Jonas defiende a Claudia, diciendo que Adán también es peligroso. Jonas está convencido de que finalmente logrará hacer funcionar el portal, pero sin saberlo, Claudia se encuentra regularmente con su contraparte de otro mundo para asegurarse de que el ciclo continúe. Durante su intercambio de información, Claudia le pregunta si alguna vez conoció a su yo mayor. Cuando la otra Claudia responde que no, Claudia se da cuenta de que el futuro de su contraparte no existe porque ella misma la matará. Antes de dispararle, recuerda las palabras de su yo mayor. Si todo sale bien, Regina vivirá. Claudia dispara y mata a su contraparte. Roba el orbe de viaje en el tiempo y viaja al otro mundo, donde Eva le da los planos de la máquina del tiempo. Eva le ordena que los entregue a la Claudia de Jonas, quien luego se los pasará a H.G. Tannhaus. En 2041, mientras Noah le cuenta a Elizabeth historias sobre el paraíso, una versión mayor de Elizabeth, junto con su madre Charlotte, llega del futuro. Ambas han sido enviadas por Adán. Juntas secuestran al bebé de Elizabeth y Noah, junto con el reloj grabado con el nombre de Charlotte. Elizabeth mayor sostiene al bebé que apenas conoció y le asegura que su yo más joven sufrirá la misma pérdida. Décadas antes, la noche en que H.G. Tannhaus perdió a su familia, Charlotte y Elizabeth entregarán al bebé a Tannhaus para que lo críe como su nieta. Esta niña crecerá para convertirse en Charlotte y, en 2041, se secuestrará a sí misma en un ciclo interminable. Noah, enfurecido al descubrir la desaparición de su hija, confronta a Jonas, quien no sabe nada. Desconfiado de Jonas, Noah promete a Elizabeth que encontrará a su hija. En su búsqueda por encontrar a su hija, Noah llega a 1920 y visita a Jonas mayor, ahora conocido como Adán. Adán asegura que no fue él quien tomó a Charlotte, pero confirma que Claudia ha estado mintiendo. Le muestra a Noah el cuaderno de la triqueta, cuyas páginas han sido arrancadas por Claudia. Adán afirma que esas páginas contienen información sobre Charlotte y el paraíso, y le dice a Noah que debe encontrarlas. En los años siguientes, Noah encontrará esas páginas y finalmente conocerá la verdad sobre su hija. Noah consiguió las páginas al matar a Claudia. Ahí supo la verdad sobre su hija. Esto lo llevaría a confrontar a Adán y terminaría muriendo a manos de su hermana Agnes. En 2052, Claudia finalmente le permite a Jonas estabilizar la partícula de Dios.
Le dice que debe repetir los mismos eventos para llevar a su yo más joven por el mismo camino, pero le promete que esta vez podrá cambiarlo todo. Sin embargo, Claudia miente y asegura que H.G. Tannhaus reparará la máquina del tiempo, permitiéndole destruir el pasaje y desatar el nudo. Tras la partida de Jonas, Claudia arranca páginas del cuaderno de la triqueta. El ciclo se repite. Jonas guía a su yo más joven, cierra el pasaje, pero el nudo sigue intacto. Jonas falla una vez más. En 2053, Adán mantiene cautiva a una Marta joven de otro mundo. Utiliza la energía de los apocalipsis de ambos mundos para destruirla junto con su hijo por nacer, creyendo que esto romperá el nudo. Sin embargo, una vez más, fracasa. Adán sigue existiendo, al igual que su mundo. Adán, desconcertado, recibe la visita de Claudia Mayor. Claudia le revela la verdad. Adán, el origen no es el hijo de Jonas y Marta. El origen no es una conexión entre ambos mundos. Ambos mundos provienen de un tercer mundo, el mundo de origen. En este mundo, Tannhaus perdió a su hijo, nuera y nieta en un accidente automovilístico. En su intento de revertir esta pérdida, Tannhaus creó una máquina del tiempo que destruyó su mundo, dividiéndolo en los mundos de Adán y Eva. La única manera de destruir el nudo es evitar que Tannhaus cree la máquina del tiempo. Claudia le explica a Adán que, aunque ha intentado destruir el nudo innumerables veces, este momento entre ellos nunca había ocurrido antes. Claudia ha pasado 33 años investigando cómo poder romper el nudo, y finalmente tiene la respuesta. En 2020, cuando el apocalipsis se desata, una versión de Marta rescata a Jonas y lo lleva a su mundo. Sin embargo, en una realidad alterna, otra Marta no lo rescata debido a la intervención de Bartos, quien es enviado por Eva. La Marta que rescata a Jonas es finalmente asesinada por Adán, mientras que la otra sigue a Bartos hasta 2052, donde se encuentra con Eva. Eva le hace la herida que le da la cicatriz que las versiones mayores de Marta llevan, y le explica que el hijo de Marta es el origen del ciclo. Marta debe matar a Jonas para asegurar que el nudo continúe, lo que hace, repitiendo el ciclo. En ese momento aparece el trío de desconocidos, revelando que en realidad es el hijo de Marta y Jonas. Esto convence finalmente a Marta de matar a Jonas, ya que así podrá asegurarse de que su hijo viva. A lo largo de su viaje, Claudia descubre que no todos los personajes están atrapados en el nudo. Regina, que está en el mundo de origen, no es parte de este ciclo y, por lo tanto, sobrevivirá si el nudo es roto. Claudia le explica esto a Adán, y por ello envía a Tronte al 2020 para que termine con el sufrimiento de Regina, asegurando el último giro del ciclo. En 1953, en el mundo de Adán, Ulrich viaja desde el futuro e intenta asesinar a un joven Helge. En 1986, en el mundo de Eva, también intenta matar a un Helge de mediana edad. En ambos casos, fracasa. En el mundo de Adán, Ulrich termina en una institución psiquiátrica, mientras que en el de Eva, Helge anciano interviene y mata a Ulrich. Helge encuentra monedas duplicadas en el cuerpo de Ulrich, lo que marca otro ciclo de repeticiones. Claudia llega después para guiar a Helge. Claudia revela a Adán un vacío temporal durante el apocalipsis, donde la cadena de causa y efecto se interrumpe. Eva ha utilizado este vacío para mantener el nudo, pero Claudia planea usarlo para desatarlo. Claudia le da a Adán el orbe y le explica que debe usar este vacío para enviar a Jonas y Marta al mundo de origen, evitando que Tannhaus cree la máquina del tiempo, y con ello destruyendo el nudo. En 2020, después de que Adán mata a Marta, él usa el orbe para enviar a Jonás al mundo de Eva. Jonás intercepta a Magnus y Francisca en el 2019, y detiene el reclutamiento de Marta, interrumpiendo el ciclo. Jonas y Marta quedan en una especie de limbo fuera del tiempo. Mientras están ahí, cada uno puede ver a la versión del otro cuando eran niños, y estos Jonas y Marta niños pueden verlos también. Al encontrarse en este lugar, logran salir llegando al 21 de junio de 1986, en el mundo de origen, justo antes del accidente de la familia de Tannhaus. Aparecen frente al coche de Marek, el hijo de Tannhaus, y logran que regrese con su padre, evitando el accidente que llevaría a la creación de la máquina del tiempo, destruyendo así el nudo. Con el nudo destruido, los mundos de Adán y Eva comienzan a desvanecerse. Jonas y Marta, conscientes de lo que está sucediendo, se toman de las manos. Marta reflexiona sobre su existencia mientras Jonas responde: Estamos hechos el uno para el otro. Nunca creas otra cosa. Mientras ambos se desvanecen, el nudo se rompe y los mundos desaparecen. En el mundo de origen, Regina vive en la casa roja que pertenecía a Jonas y Marta en los otros mundos. Durante una cena con Torben, Katarina, Peter, Hannah, embarazada, experimenta un déjà vu al ver la característica chaqueta amarilla y ocurrir un apagón. Al preguntarle por el nombre de su bebé, responde que Jonas es un nombre hermoso, marcando una reflexión sobre el ciclo. Y este es el final de la serie, ¿o no? Repasemos. Imagina que la serie no terminó realmente como nos hizo creer. Que ese momento en el que Jonas y Marta logran romper el ciclo del tiempo, salvando el mundo de origen y destruyendo las realidades alternas, no es el desenlace definitivo, sino apenas otra capa en un ciclo eterno.
Esta teoría plantea una idea inquietante. El final no fue realmente el final, sino una alternativa más en la compleja red de tiempo en la que todos están atrapados. Recordemos cómo termina la serie. Jonas y Marta viajan al mundo de origen, guiados por Claudia, para evitar el accidente que crea los mundos alternos. Al hacerlo, borran la existencia de sus respectivas realidades. Sin embargo, aquí surge la duda. ¿Cómo sabemos que el mundo de origen no es también una variante más de este eterno ciclo? Después de todo, Dark durante toda la serie se rige por el determinismo y el eterno retorno, y ese final rompe ambas reglas. Una de las claves de esta teoría es la escena final, cuando los personajes sobrevivientes en el mundo de origen brindan en una cena. Hannah, al mirar la lluvia caer, comenta que tuvo una sensación extraña, como si todo esto ya hubiera ocurrido. Su expresión parece el eco de los déjà vu que atormentaron a los personajes durante toda la serie. ¿Y si este nuevo comienzo no es más que otro giro en la rueda del tiempo? Además, la paradoja está en la propia naturaleza de los ciclos. Si Jonas y Marta logran eliminar sus mundos, ¿cómo existen ellos para romper el ciclo en primer lugar? Aquí podríamos sugerir que la ruptura del bucle es, en sí misma, un paso dentro de un bucle más grande. Otra cosa para tener en cuenta es que el desenlace del nudo final está visto desde la perspectiva de Claudia, como contó el mismo Tannhaus en uno de los capítulos finales cuando puso de ejemplo la teoría del gato de Schrödinger. Si el desenlace que dedujo Claudia era solo una de las realidades, como pasó anteriormente en una realidad, Marta lleva a Jonas a su mundo y en la otra realidad no lo hace. Todo esto deja la puerta abierta a la posibilidad de que los eventos finales que vimos sean solo una variante más en una interminable red de posibilidades temporales. En resumen, esta teoría transforma el final de Dark en un enigma aún más grande. Un final que no es final, sino una alternativa más atrapada en el eterno ciclo del tiempo. Porque, al final del día, como dice la serie misma, el final es el principio y el principio es el final. Y así termina una de las series con el guión más perfectamente escrito que yo haya visto, teniendo en cuenta la complejidad de la trama. Una serie pensada de principio a fin con un nivel de detalle impresionante. Cuéntame en los comentarios qué opinas de esta serie. ¿Qué teorías tienes sobre el final? ¿Realmente se terminó el bucle en el mundo original? ¿O era simplemente un nuevo ciclo en un bucle infinito e imposible de cambiar? Además, cuéntame si te gusta este formato de video, donde hago participaciones con mi voz o prefieres solo la voz de la narración. Si te gustan las series oscuras y las tramas complejas, mira esto. Suscríbete al canal y nos vemos.